Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, María. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo está? doctor. Hola, Adriana, ¿cómo vas? Bien, sí, señor, muchas gracias. Bueno, esperemos 5 mientras conectamos con los demás y empezamos. Doctor, una cosita, es que le iba a decir antes de que iniciara la clase, el compañero José Lozada se excusa porque, pues, lamentablemente hoy falleció la mamá. Entonces nos dijo que lo excusáramos con su merced y con el otro profesor. Listo, no hay problema. Sí, señor. Gracias por la información y pues, un saludo de condolencias al compañero. Sí, señor. ¿Qué tenemos buenas para hoy? tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Ah, bueno. Hoy es viernes de taller, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tenemos para hoy? Parcial, quiz, examen, taller. No, profe, su merced había dejado revisar cuáles son los requisitos de la presentación de la demanda y también los de la contestación de la demanda. ¿Solo eso? Sí, solamente eso, profe. Un saludo, doctor. ¿Y si leímos o no leímos? Claro que sí. Profe, antes de iniciar, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es que ayer como que quedé cojo yo, no sé, pero tengo la idea, se la voy a comentar. Sí. Yo le había dicho con error de que la plática se ha perdido, pero usted ya nos enseñó de que esa plática no se pierde cuando le cancelan el contrato al abogado. Sí. Y entonces me quedó la duda, profe. O sea que el abogado tiene, cuando está dentro del proceso, tiene el término de 30 días para pasar oh, se me fue la palabra. ¿La qué? El incidente de honorarios. El incidente de honorarios, exacto. Sí. Y ya para hacer el cobro entonces tiene igual los 3 años para poder cobrar sus honorarios o tiene otros términos, que es que aquí en el código no dice. Cuando va ante la jurisdicción ordinaria, Correcto. ajá, ya el término es distinto. Sí, claro. Y profe, me lo podría regalar, que ahí sí que lo busqué y no lo encontré. Bueno, ahí ya dependerá de qué acción se va a iniciar allí. Si va a iniciar un ejecutivo, si va a iniciar, porque si va a iniciar un ejecutivo, pues tendríamos que hablar de los 5 años. ¿Mm? Ajá. Ejecutivo laboral con base en las obligaciones que derivan de ese contrato de prestación de servicios. ¿Mm? Sí, señor. Ese sería, digamos, el escenario para hacerlo exigible. Y el término pues serían los 5 años de ese título. Ok, profe. ¿Mm? Gracias, muy amable, profe. Bueno, con mucho gusto. Pero no creo que un abogado vaya a esperar los 5 años, la verdad.
No, profe, eso tocas de una. Sí, claro. Eso es- De una, de una. Bueno, iniciemos con los que estamos porque no hay de otro. ¿Me puedo hacer Hay una pregunta? 33. Perdóneme. Dime, Olga Lucía. Y si el abogado fallece, Sí, ese es, por ende, eso lo podría cobrar la familia. los herederos, claro que sí. Sí y podría ser dentro de los 5 años. Sí, claro, exacto, los Gracias, herederos. doctor. Gente. Listo, Olga Lucía. Bueno, entonces oficialmente buenas tardes para todos y para todas. Vamos a iniciar hoy un tema que usted ya seguramente... ¿Dónde está el código por acá? ¿Dónde está el código? Ah, ya. Tenemos el código. Listo. Seguramente ustedes lo abordaron en procesal laboral y es establecer cuáles son los requisitos formales de la demanda para efectos de presentar la misma. Entonces, lo primero es advertir que la demanda es la pieza procesal más importante dentro de un proceso y es la forma de materializar el derecho de acción. Y este derecho de acción, pues, obviamente va acompañado de unos requisitos que establece el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo, donde se debe cumplir a cabalidad con cada uno de ellos para efectos de cumplir con nuestro ordenamiento jurídico. Entonces vamos a analizar uno a uno estos requisitos para hacer algún comentario en particular y después analizaremos cuáles son los requisitos de la contestación de la demanda. Quiero hacerles una pregunta antes de, pero me la contestan con toda sinceridad. Conocemos el decreto 806 del 4 de junio del año 2020. Algunos apartes, doctor, respecto a notificaciones, lo que tiene que ver con el poder, ahorita obviamente que se puede por medio de datos, ya no se requiere autenticación, algunos aspectos de esos. ¿Hay algunas modificaciones en cuanto al Código Bueno. General del Proceso? Solo Abraham conoce el decreto Doctor, 806. también yo conozco esos aspectos. Listo, bueno, entonces de pronto es Sí, necesario profe, que lo leamos para el día lunes, vamos a leerlo. Sí, sería Yo les sugiero, ustedes, la última asignatura que tienen de Derecho Procesal es Código General del Proceso, ¿cierto? Sí, señor. Que es la que sigue, creo que es la que sigue para ustedes. Esa no la han visto. Yo les sugiero que les digan a sus profesores o al profesor que les va a dictar Código General del Proceso que les socialicen ese decreto 806 del 2020, ¿no? Por la importancia que reviste en estos momentos ese decreto legislativo. Sin embargo, vamos nosotros a abordarlo en la próxima clase. Vamos a leer ese decreto para el día lunes y vamos a hacer o hablar sobre las modificaciones que estableció respecto a lo que establece el Código Procesal del Trabajo. Entonces, lo que yo les voy a compartir el día de hoy es lo que está arreglado en el Código Procesal del Trabajo, pero ya con el decreto 806 que tiene una vigencia de 2 años, entonces modifica sustancialmente muchos aspectos, como quiera que es necesario hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación, y en esa medida pues cambia muchísimo todo la ritualidad para no solamente presentación de la demanda, sino la manera como se van a notificar a las partes, la manera como vamos a desarrollar las audiencias, etc. Entonces, el día lunes vamos a hablar sobre el decreto 806 y vamos a revisar esa parte de las modificaciones. ¿Listo? Lo que vamos a explicar el día de hoy, pues vamos a regularnos es por el Código Procesal del Trabajo. Esta demanda y sus requisitos están contenidos en el artículo 25 y el artículo 25A relacionado con la acumulación de pretensiones y el 26 que establece los anexos de la demanda. Entonces, alguien que me ayude a realizar la lectura de cada uno de esos requisitos formales que establece el Código Procesal del Trabajo en el artículo 25. Listo, profe. Va para allá. ¿Te colaboro, doctor? Artículo 5º. Bueno, no sé ¿Aló? quién lo va a hacer, si Mario Dale, o Paola. una dama entonces. Dale una dama entonces. Bueno, Paola.
Entonces, Aló. Paola, listo. Paola, buenas tardes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, capítulo 5, demanda y respuesta. Artículo 25. Modificado, Ley 712 del 2001, artículo 12, formas y requisitos de la demanda. La demanda deberá contener: 1. La designación del juez a quien se dirige. Listo. Primer requisito. Entonces, la designación del juez a quien se dirige. Estos son, digamos, los primeros requisitos. Pareciera que no tienen mayor complejidad para explicarlos, ¿no? Porque son requisitos que son obvios en la presentación de la demanda. Y nos trae el primero, la designación del juez a quien se dirige. ¿Por qué es importante dirigir la demanda al juez que corresponda para efectos de, digamos, de las consecuencias jurídicas que generaría en el evento donde esa demanda se dirija a un juez que no es el competente, de acuerdo a los criterios que nosotros estudiamos en su momento sobre cuando abordamos el tema de jurisdicción y el tema de competencia? Entonces, aquí nos dice designación del juez a quien se dirige. ¿Por qué es importante este requisito? Profe, porque puede haber inadmisión o rechazo de la demanda ¿En qué caso habría inadmisión? por la competencia del juez a donde llega. ¿Y la norma establece que se inadmite? Que se inadmite o se le da traslado al juez competente. Se rechaza por falta de competencia, doctor. Exactamente. Entonces, esa es la consecuencia jurídica. O sea, de lo que se trata aquí no es aprendernos de memoria cada uno de esos requisitos del artículo 25. Nosotros hablamos allá de los factores de competencia, cuál es el operador judicial que va a conocer de determinado asunto atendiendo a esos criterios, atendiendo a esos ítems que establecemos allí para poder determinar o estos factores para determinar la competencia. Efectivamente, esto es importante como quiera que si eventualmente nosotros dirigimos una demanda a un juez que no es competente, de plano, pues el juez va a rechazar la demanda con la obligación de enviarla al competente. Entonces, en esa medida vamos a tener claridad sobre a quién se va a dirigir la demanda que presentemos ante el juzgado. Y en esa medida cumpliremos con ese primer presupuesto de la designación del juez a quien se dirige y eventualmente no nos podríamos alegar, digamos, una excepción de falta de jurisdicción o competencia, y que más adelante vamos a establecer esa diferencia entre jurisdicción y competencias para poder explicar en qué consiste la excepción previa de falta de jurisdicción o de competencia. Segundo requisito. Segundo, el nombre de las partes y el de su representante. Si aquellas no comparecen o no pueden comparecerse por sí mismas. Listo. ¿Qué podríamos afirmar sobre esta situación? A ver, ¿quién me dice? Abraham. Frente a este punto tocaría, es importante porque estaríamos frente a una presunta ilegitimidad en la causa, bien por activa o por pasiva, doctor. Exacto. Es decir, todos estos requisitos que pareciera no tienen mayor dificultad, es muy importante cumplirlas como quiera, que en este sentido también podría alegarse eventualmente en una excepción que no tenemos la legitimidad para representar los intereses, en este caso del demandante. Por eso es importante identificar claramente el nombre de las partes, el de su representante, y en aquellos eventos cuando deben comparecer por sí mismas. Recuerden ustedes que en los procesos ordinarios que no superan los 20 salarios mínimos, no es necesario hacer uso del derecho de postulación cuando se litigue en causa propia. Entonces, allí es importante tener, digamos, claro esa identificación de las partes para efectos de no generar o no ocasionar, digamos, que nos formulen una excepción previa de conformidad con el artículo 100 del Código General del Proceso. El tercer requisito. Numeral 3. El domicilio y la dirección de las partes. Y si se ignora la del demandado o la de su representante,
Si fuera el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. Bueno, este tiene unos efectos y es respecto a la importancia de tener clara el domicilio y dirección de las partes para efectos de notificaciones, ¿no? Para efectos de notificación. Allí la norma establece también que si nosotros no conocemos el domicilio del demandado, ¿qué ocasionaría esta situación? Que lógicamente debemos hacerlo bajo juramento para no incurrir eventualmente la comisión de conductas punibles, como quiera que incurrir en una falsedad o en una situación en la que probablemente hayamos o allanemos el camino para que ese juez que va a tomar la decisión incurra en unos hierros. Estaríamos en presencia de un delito muy específico y es fraude procesal. Entonces, siempre atendiendo a esa lealtad procesal, a ese principio de la buena fe, debemos, digamos, señalar ese domicilio y si no lo conocemos, mencionar en la presentación de la demanda que efectivamente desconocemos el domicilio del demandado para efectos de que las notificaciones se realicen a través de ¿qué? Del emplazamiento y se le nombre un curador a ese demandado, pero es importante, digamos, señalar aquí si no se conoce bajo juramento ese domicilio de las partes. Como cuarto requisito, el nombre, digamos, cuarto, el nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante. Entonces, sobre este particular ya habíamos hecho alguna comentario en el numeral segundo, donde dijimos que hay procesos en los que se permite iniciar una demanda de única instancia donde no se va a hacer uso del derecho de postulación. El quinto requisito dice la indicación de la clase de procesos. Entonces, ya ustedes saben que en materia laboral hay dos clasificaciones de las clases de proceso. Uno, los ordinarios, que se dividen en procesos ordinarios laborales de única instancia, cuyas pretensiones no superan los 20 salarios mínimos, y el otro, que es el proceso ordinario laboral de primera instancia, que supera los 20 salarios mínimos. Y por otro lado tenemos los procesos especiales que ya habíamos hecho referencia a ellos. Entonces citemos algunos de ellos: el proceso especial de fuero sindical, el proceso ejecutivo laboral, el proceso de calificación de la suspensión colectiva de trabajo, entre otros. Entonces, allí es importante determinar como requisito la clase de proceso para efectos de determinar cuál es el cauce procesal que se le va a dar a ese proceso, ya que eventualmente también el demandado podría alegarnos una excepción y ya la vamos a mirar de conformidad con el artículo 100 del Código General del Proceso. El requisito número 6. ¿Quién me está ayudando con la lectura? Yo, doctor. Bueno, gracias. Lo que se pretenda. Expresado con precisión y claridad, las varias pretensiones se formularán por separado. Listo, entonces aquí me voy a saltar y vamos a articular un poquito este requisito formal con otros dos para que tengamos una mayor comprensión. Entonces, ¿qué es lo que sugiero yo? Digamos, los primeros requisitos que establece el Código Procesal del Trabajo, pues creo que no ofrecen mayor dificultad y seguramente ustedes van a cumplir con esos requisitos. Pero quiero llamar la atención acá a tres requisitos que establece el Código Procesal del Trabajo y que los vamos acá a explicar de la siguiente manera. Entonces, tenemos los hechos, por otro lado, las pretensiones, y por otro lado tenemos medios de prueba. Medios de prueba. Entonces, siempre que ustedes se Por otro lado, disculpe, ¿qué dijo? hechos, pretensiones y medios de prueba.
es necesario que siempre que ustedes empiecen a elaborar una demanda, pues lógicamente se van a remitir a este artículo 25 del Código Procesal del Trabajo. Pero es necesario y como sugerencia que hagan este ejercicio. Es decir, en una columna vamos a mencionar los hechos de la demanda. Por cada hecho que nosotros narremos vamos a formular una pretensión y vamos a respaldarlo en un medio de prueba. Entonces, ¿cuál sería? Voy a narrar un hecho acá. El primer hecho. Pedro Pérez celebra contrato de trabajo con Almacén Éxito S.A., contrato individual de trabajo a término indefinido con Almacén Éxito el día 11 de noviembre del 2005 y finaliza el contrato de trabajo el día 18 de septiembre del 2020. Entonces, este es el primer hecho. Recuerden que estos hechos los vamos a narrar de manera ordenada, de manera enumerada y de un orden cronológico en el que no se pueda inferir del mismo que estamos narrando dos hechos en uno solo, sino vamos a tratar de hacerlo de manera cronológica, de manera ordenada, con efectos de facilitarle, digamos, las cosas al juez. Es decir, nosotros siempre vamos a elaborar una demanda pensando en que nosotros somos los jueces, es decir, cómo fallaríamos nosotros para poder resolver un conflicto que se somete a la jurisdicción. Entonces, si yo en el primer hecho menciono que Pedro Pérez celebró un contrato de trabajo con Almacén Éxito de tal fecha a tal fecha, ¿cuál sería la primera pretensión que nosotros vamos a formular allí? Recuerden ustedes que hay varias clasificaciones de pretensiones, sin embargo, en estos procesos ordinarios, por lo menos, vamos a mencionar dos clases de pretensiones. Entonces, una declarativa y otra condenatoria. Entonces, ¿cuál sería la pretensión declarativa en este caso que les acabo de mencionar? ¿Quién me dice? Que se declare la relación laboral, doctor. Correcto, entonces la primera pretensión es que se declare que entre Pedro Pérez y Almacén Éxito existió y se ejecutó una relación de trabajo o un contrato de trabajo de tal fecha a tal fecha. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con cada uno de los hechos. Ahora, ¿cuál sería el medio de prueba que respaldaría ese hecho? El contrato de trabajo. Es decir, ¿cómo demuestro yo que se Contrato celebró de un trabajo. contrato? El Por contrato de supuesto que trabajo. es con el contrato. Entonces recuerden ustedes que este contrato de trabajo generalmente no se encuentra en poder del demandante. Cuando este medio de prueba no se encuentra en poder del demandante y teniendo en cuenta que esta es la oportunidad procesal para aportar este medio de prueba, ¿qué debemos hacer? Que esos medios de prueba que no están en poder de la parte demandante, le vamos a solicitar que el juez ordene que con la contestación de la demanda, el demandado allegue este medio de prueba. Toda vez que generalmente este medio de prueba, es decir, el contrato de trabajo, no lo aporta el demandante, el trabajador. Entonces, si no contamos con ese medio de prueba, vamos a decirle al juez que el demandado en la contestación de la demanda allegue el original de ese medio de prueba, es decir, del contrato de trabajo. O si hay algún documento que no repose, digamos, o no esté en poder del demandante o el demandado, o que se encuentre en una entidad, debemos facilitarle, digamos, las cosas al juez para que él ordene que ese medio de prueba se allegue al proceso. Tratemos de entregarle todo al juez, tratemos de especificarle muy bien todo lo relacionado con los requisitos formales de la demanda con el fin de que nos otorgue el derecho y no haya, digamos, mayores complejidades sobre este particular. Cuando ese medio de prueba no esté en cabeza de nosotros, entonces le solicitamos que el demandado lo allegue con la contestación de la demanda o si eventualmente ese medio de prueba se encuentra en los anales de una entidad, llámese de carácter particular o de carácter privado, público, perdón, entonces solicitarle al juez que ordene ese medio de prueba que nosotros necesitamos. Ahora bien, la norma también nos permite acumular las pretensiones de acuerdo a unos requisitos que están establecidos en la cláusula 25A y son los siguientes: que el juez sea competente para conocer de todas las pretensiones.
Segundo, que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales o subsidiarias. Y el tercer requisito, que se pueda realizar por el mismo cauce procesal, es decir, que tenga el mismo trámite. Entonces yo les pregunto lo siguiente, y esto es importante porque desde el punto de vista procesal, pues nos pueden alegar una causal o nos pueden formular mejor una excepción. Entonces yo les pregunto en el siguiente ejemplo. Recuerden ustedes que existen acciones, una en cabeza del empleador y otra en cabeza dos en cabeza del trabajador para efectos de estudiar el proceso de fuero sindical. Si nos vamos al escenario donde un trabajador solicita mediante la acción de reintegro que una vez se demuestre que efectivamente ese despido no se efectuó con base en los requisitos legales que establece nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que no haya una justa causa y que no se le haya solicitado el permiso al inspector de trabajo, podríamos solicitar el reintegro de ese trabajador aforado y en esa medida tendría, digamos, una consonancia con esta acumulación de pretensiones en el sentido de que solicitaríamos como pretensión principal que se ordene el reintegro. Pero yo les pregunto, ¿será que tramitando ese proceso especial de reintegro mediante la acción que está en cabeza del trabajador, podríamos solicitarle a ese juez que además del reintegro ordene el reconocimiento de los salarios y prestaciones que ha dejado de percibir durante el tiempo que dejó o que estaba desvinculado de la empresa? ¿Qué dirían ustedes? Considero que sí, doctor, porque el principal obviamente es el reintegro y obviamente como se dejaron de percibir ciertos emolumentos, pues como subsidiaria la cancelación de esos valores. Bueno, Abraham nos dice que sí es posible. ¿Quién tiene una postura distinta o algo que agregar respecto a lo que dice Abraham? Eso es Si todo lo que hay quiere, que hacer, no profe, que se alcanzo a lo- ver las manitos porque tengo la pantalla maximizada con la pizarra, entonces no alcanzo a ver quién está levantando la mano. El que vaya a hablar en este momento, pues lo puede hacer. Mario. Profe, que eso es lo que hay que hacer, que le restablezcan el derecho que le han vulnerado al trabajador al momento de que lo reintegren. Sí, pero además de ello, podemos solicitar dentro de la demanda el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. ¿Qué dirían ustedes? Sí, señor. Tengo Sí, que, señor. doctor, Sí, él, sí, él señor. tiene que, digamos que probar, ¿no? Él lo puede solicitar, pero tiene que también demostrar. Primero, que goza del fuero sindical, ¿sí? Sí. Y para que el juez por sentencia en el reintegro, digamos que la empresa le pague los salarios y las prestaciones que ha dejado de percibir y de devengar a la fecha del despido. Bueno, a ver, no sé si me he hecho entender con algo. ¿Cuáles son las categorías de los procesos en materia laboral? ¿Quién me dice? ¿Cómo se clasifican los procesos en materia laboral? Un voluntario o una voluntaria. Ordinario y ejecutivo, doctor. No, ¿Ordinarios especiales? lo acabamos de mencionar. Procesos ordinarios y procesos Única. especiales, ¿cierto? Especiales. Los Sí, señor. ordinarios dijimos que son procesos que se Laboral, clasifican en única ordinario de única instancia y ordinario de primera instancia. Primera El instancia. primero lo conocen los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple y los segundos el juez laboral del circuito, y en aquel lugar donde no exista o no funcione mejor un juzgado laboral del circuito lo conocerá el juzgado civil del circuito. Y por otro lado tenemos la clasificación de los procesos especiales. Los procesos especiales encontramos allí el de fuero sindical. Entonces, si ustedes analizan estos tres requisitos, es decir, que de acumulación de pretensiones, que el juez sea competente para conocer de todas
que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias, y el tercero, que deban tramitarse por el mismo procedimiento. Ahora vuelvo a preguntar, de acuerdo a esos requisitos que trae el artículo 25, seguimos de manera irrestricta pensando que sí se podría solicitar, además del reintegro, el pago de salarios y prestaciones que ha dejado de percibir este trabajador durante el tiempo que estuvo desvinculado. ¿Qué dirían? No, señor. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, doctor, claro que se puede. ¿Por qué se puede? Porque de todas maneras él fue un funcionario A ver, que lo analicemos cada uno de los 3 requisitos que establece el Código Procesal y llegamos a la conclusión si se puede o no se puede para la acumulación de pretensiones. Entonces, el primer requisito, que el juez sea competente para conocer de todos. ¿Se cumple este requisito? Sí, doctor, el juez ordinario. ¿Sí? ¿Le oigo? ¿Qué dicen? ¿Que sí o que Doctor, no? porque, o sea, es decir, la jurisdicción, a ver, me ubico, que conoce del tema sindical, no va a conocer del tema laboral. Claro que sí. No entendí esa parte. ¿Cómo así? Claro que sí lo va a conocer. A ver, Claro que sí. ¿Por qué no lo conoce? Loco, claro que sí. a ver, le digo yo. Dice que conoce de los procesos que determine por la cuantía, Sí. y el otro dice que del paro colectivo. Y hablamos en el primero de la jurisdicción ordinaria especial laboral, ¿cierto? Sí. Que es el que va a conocer el fuero sindical. Pero él conoce de fuero sindical, no, y no del tema de los honorarios. Me perdí. Pues eso fue Me lo que yo perdí le con, dije. me perdí con lo de los honorarios. Perdón, del salario, del sueldo. Sí, es decir, su merced nos decía ayer que la jurisdicción ordinaria especial laboral conoce de los procesos que no se determina por la cuantía. Y es el juez laboral del circuito quien conoce el fuero sindical del artículo 2 del Código del Proceso del Trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, él conocería solo el tema del fuero sindical y el tema de los honorarios no lo conocería. Pero para el caso que yo les planteo. Para el caso que me plantea, doctor, para mí no. No, porque solo conocería el fuero sindical. Bueno, ¿quién más puede participar o Doctor, intervenir? ¿O quiere doctor, ahí intervenir? para mí sería que no lo puede conocer porque lo dice clarito el segundo numeral. Las pretensiones no se pueden excluir entre sí. Y entonces ahí estaría excluyendo los pagos salariales y lo que le debe el empleador al empleado, lo estaría excluyendo al reintegro. Entonces, para mí, en ese aspecto, no podría reclamarlas en el mismo. Pero ¿cuál sería el argumento principal para decir que ese juez no va a conocer de un asunto relacionado con el reconocimiento y pago de prestaciones sociales durante el tiempo que duró vigente el contrato? Precisamente eso, doctor, una regla, o sea, si se presentara subsidiariamente, sería primero el pago y subsidiariamente el reintegro, ¿cierto? Sería subsidiario de esa manera, pero si se presenta primero el reintegro y luego esto, entonces ya pienso yo que ahí ya no se estaría excluyendo, entonces sería la parte que no tendría el juez para... ¿Qué tipo de proceso es el de levantamiento del fuero sindical? Perdón, el de reintegro, a través de la acción de reintegro. Es una acción Especial. Es un especial, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. De acuerdo a la clasificación que dimos, un proceso Sí, señor. especial. Y ya dijimos cuáles son las Clasificación acciones que están colectiva en del cabeza. trabajo. Ya dijimos cuáles son las acciones que están en cabeza del trabajador y cuál es la acción que está en cabeza del empleador. Pregunta. Si yo quiero solicitar de manera, digamos, general,
cuáles son los salarios, prestaciones que ha dejado de percibir un trabajador de la empresa. Si tengo esa hipótesis, ¿bajo qué procedimiento debo tramitar este proceso? Doctor, para mi concepto tiene que ir a la justicia laboral independientemente como sea el conflicto. Él es el competente para conocer y dirimir, así sea de fuero sindical o netamente de salarial. Para Sí, mí, claro, aquí vamos a la jurisdicción ordinaria de la especialidad laboral, de eso no hay duda, Sí. pero me refiero es qué tipo de proceso se adelanta cuando nosotros solicitamos el pago de vacaciones, cesantías, salarios, etcétera, etcétera. ¿Es un proceso de qué naturaleza? Ordinario. Ordinario, ¿cierto? Ya vimos la clasificación única instancia y primera instancia. ¿Y el proceso de fueros sindicales qué? Especial. Especial. Entonces, sí se cumplirían los 3 requisitos que establece el artículo 25A en ese escenario. No se cumplirían. Sobre las excepciones. Perdón, sobre la acumulación de pretensiones. De ese artículo Pues no se 25A. podría porque el tercero dice que todas pueden tramitarse por el mismo procedimiento y no Esa es son la el mismo respuesta. procedimiento. Esa es la respuesta. Son procesos diferentes. Exacto, esa es la respuesta, porque efectivamente nosotros podríamos mencionar que los 2 primeros eventualmente se cumplen, es decir, que el juez sea competente para conocer de todo. En un proceso ordinario, en un proceso especial de levantamiento de fuero sindical, en la primera instancia está en cabeza de ¿qué? Del juez laboral del circuito, ¿cierto? Como primera medida. En un proceso donde vamos a tramitar el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, ¿qué tipo de proceso es? Ordinario. Ordinario. Y el tercer requisito será que se cumple, que todas las pretensiones puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Es decir, yo puedo, ante el mismo juez que va a conocer la causa y que va a resolver un asunto en particular, que es el de reintegro de un aforado, ¿será que yo puedo decirle que él conozca también sobre el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones que ha dejado de percibir? No. Según lo ¿Por que qué usted no? dice, no, doctor, porque son No, dos procesos totalmente independientes. claro, porque son trámites distintos. El proceso ordinario tiene un cauce procesal distinto al proceso especial. Luego, no habría allí la posibilidad de predicarse que estamos frente a una acumulación de pretensiones. Y lo más probable es que si nosotros formulamos o presentamos la demanda atendiendo estos 3 criterios y en el ejemplo que les menciono, solicitamos no solamente el reintegro, sino el reconocimiento y pago de todas las acreencias laborales que ha dejado de percibir durante el tiempo que duró desvinculado ese trabajador, pues probablemente eso no tenga vocación de éxito, como quiera que no se cumple con el tercer requisito de la acumulación de pretensiones, es decir, que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. ¿Sí me hice entender? O sea, no podemos revolver peras con manzanas. Doctor, hay A una pesar de que pregunta, el juez entonces, ordinario ¿tendría que hacer laboral, otro proceso? O sea, claro, llevar por dos supuesto, procesos aparte. claro. Entonces, por un lado le vamos a solicitar que se reintegre ese trabajador y por otro lado, en otro proceso vamos a solicitar que inicie un proceso ordinario, ya sea de única instancia o de primera instancia, pero ya las dos cauces procesales son distintos, por eso es que no reuniría en ese escenario la acumulación de pretensiones. Entonces tengan mucho cuidado con esa formulación de pretensiones, ya que ofrece, digamos, cierta complejidad a la hora de hacer exigibles derechos de distinta naturaleza y que queramos
o que la voluntad de nosotros sea tramitarlo a través de el mismo proceso. Entonces, en ese sentido, pues no habría lugar o mejor, se despacharía favorablemente la excepción que propondría el demandado para decir que efectivamente esos dos procesos no se pueden tramitar por el mismo procedimiento. Y eso tiene, digamos, unas consecuencias jurídicas cuando veamos la contestación de la demanda. Entonces vamos a mirar cuáles son las excepciones que se pueden proponer, de excepciones previas y las excepciones de mérito. ¿Listo? ¿Quedó más claro ahora sí el asunto? Sí, Sí, doctor. profe. Gracias, Bueno, profe. entonces no se les olvide eso. Una cosa el proceso ordinario, otra cosa el proceso especial. Ya vimos esa particularidad sobre la acumulación de pretensiones. Ahora, medios de prueba. Como les dije anteriormente, esos medios de prueba que se encuentren en poder del demandante, pues debe allegarlos con la presentación de la demanda, y aquellos que no se encuentran en cabeza del trabajador, debe solicitarlos al juez con el fin de que ese demandado, con la contestación de la demanda, allegue esos medios de prueba que no se encuentran en poder del demandante. Eso, digamos, sería el requisito que establece allí el Código Procesal del Trabajo. Siguiente requisito: la razón, los fundamentos y razones de derecho. Entonces, allí van ustedes a plasmar en una demanda todos aquellos requisitos, todos aquellos fundamentos de rango constitucional, convencional, legal, con el fin de soportar cada uno de esos argumentos que nosotros vamos a esgrimir ante el juez. Y en esa medida podemos acompañarlos de jurisprudencia, de doctrina, etcétera, etcétera, para soportar, digamos, darle solidez a esa presentación de la demanda, ya que eventualmente, si nosotros no somos muy rigurosos con estos requisitos, pues sencillamente no va a tener vocación de éxito la causa que nosotros estamos llevando a cabo en este escenario. Entonces, es importante, digamos, mencionar allí los fundamentos y razones de derecho, haciendo la precisión que una norma per se no es un fundamento de derecho. Es decir, aquellos estudiantes que se limitan solamente a señalar artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, pues no es una persona que esté identificada con estos presupuestos del Código Procesal del Trabajo. Entonces siempre hay una rigurosidad en la carga argumentativa. Vuelvo y repito que deben estar soportados en esas fuentes del derecho, en jurisprudencia, en la Constitución, en la ley, para poder convencer al juez de que nosotros tenemos, digamos, la razón en este caso. El siguiente requisito es la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba. Sobre este particular ya dijimos que si hay medios de prueba que están en nuestro poder, pues sencillamente vamos a llegarlos en original, y si no contamos con esos medios de prueba, pues vamos a solicitarle al juez que ordene que con la contestación de la demanda el demandado allegue dichos documentos. El siguiente requisito, que es el 10º, la cuantía cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia. Entonces ya vimos que respecto a los procesos ordinarios laborales, se clasifican en procesos ordinarios de única instancia que conocen los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple, y por otro lado tenemos los procesos ordinarios de primera instancia cuyas pretensiones superan los 20 salarios mínimos. Entonces, en esa medida debemos señalar la estimación razonada de la cuantía que establece el Código Procesal del Trabajo en el artículo 10º de dicho estatuto. Ahora bien, la parte final de este artículo nos habla sobre lo siguiente. Dice: cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario requisito previo en el numeral octavo. Entonces, como les mencionaba hace un rato, hay procesos en los que yo los puedo adelantar en única instancia cuando los adelanto en causa propia. Y allí se tiene la posibilidad, y cuando veamos el proceso ordinario laboral de única instancia, entonces ustedes se van a dar cuenta que este requisito se obvia cuando
la persona actúa sin representante. Entonces, téngalo allí en cuenta para efectos de no olvido, para cumplir, digamos, con este requisito o con este imperativo que establece el inciso segundo del artículo 10. Ya analizamos la acumulación de pretensiones atendiendo, digamos, a esos criterios, que el juez sea competente para conocer de todas, que no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales o subsidiarias, y que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. ¿Preguntas hasta aquí o alguna intervención? Dime. ¿Hay alguna intervención? ¿Están claros? ¿Están claros Para esos mí quedó, requisitos? Doctor, sí, qué para mí pena. quedó A claro. mí sí no me quedó claro el último inciso. El que dice cuando la parte pueda litigar en causa propia no será necesario el requisito previsto en el numeral 8º. Yo sé que usted lo acaba de explicar, pero no lo entendí. Ah, bueno, cuando nosotros abordemos el tema de proceso ordinario de única instancia, entonces como allí se permite que no se actúe a través de apoderado, no es tan riguroso como quiera que eventualmente este proceso lo va a adelantar una persona que no es profesional del derecho. Y en esa medida, como esa persona no cuenta con los conocimientos o fundamentos jurídicos necesarios para soportar, digamos, esos hechos que está narrando, no se le exige de manera rigurosa esos fundamentos y razones de derecho, sino que simplemente si se presenta de manera verbal, se debe levantar un acta en el despacho donde se va a mencionar de manera muy específica cuáles son los hechos de la demanda, las pretensiones y los medios de prueba que esa persona pretenda hacer valer, pero no se le exige los fundamentos y razones de derecho en cuanto a este requisito del artículo 25, porque se presume que esta persona, como no es abogada, pues lógicamente no va a tener, digamos, los conocimientos o los razonamientos jurídicos necesarios para plasmarlos allí en la presentación de la demanda. Entonces, esto generalmente es en procesos de única instancia, los que no superan los 20 salarios mínimos y que se lleven en causa propia. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, con gusto. Ahora nos trae el artículo 26, los anexos de la demanda. Entonces, allí debe ir acompañado de los siguientes anexos. El poder. Entonces, el poder, pues lógicamente que cuando se actúe a través de apoderado, se debe allegar con las formalidades del caso, es decir, poder especial amplio y suficiente, mencionando cuáles son las facultades para las cuales va a representar los intereses este apoderado, y en esa medida articularlo con la cláusula 77 del Código General del Proceso, donde establece cuáles son las facultades específicas para actuar dentro del proceso. Entonces, esa es, digamos, la normativa que respalda el tema del poder. Segundo, las copias de la demanda para efecto del traslado, tantas cuantos sean los demandados. Entonces, este requisito, pues lógicamente que ha sido modificado con la ley, con el decreto 806 del 4 de junio del 2020. Digamos que aquí lo que estamos reproduciendo es lo que establece la ley 712 del 2001, pero ya vamos a mirar que en el decreto 806 no es necesario llegar una copia para el traslado y una copia para el archivo del juzgado, sino con solo un ejemplar enviado de manera digital basta para que las partes puedan consultar el proceso a través de los estados electrónicos. Por otro lado, establece las pruebas documentales y las anticipadas que se encuentran en poder del demandante. Entonces, todos esos medios de prueba que se encuentran en poder del demandante, pues es necesario allegarlos, y si tenemos el original, pues con mayor razón debemos aportarlo. Y aquellos que no estén en nuestro poder como demandantes, pues le vamos a solicitar al juez que el demandado los allegue con la contestación de la demanda, porque sería esta la oportunidad procesal para solicitar los medios de prueba que se van a practicar en la audiencia del artículo 80, lo que tiene que ver con el proceso ordinario.
Por otro lado, dentro de los requisitos se establece el certificado de existencia de representación. Ahora bien, nosotros debemos acostumbrarnos a llevarle todo al juez, a pesar de que es un requisito donde se debe allegar como anexo a la presentación de la demanda y que la norma establece que no será causal de devolución por parte del juez. Esto, digamos que en la práctica no es tan cierto, porque si bien el juez tendría la facultad de solicitarle eventualmente a la Cámara de Comercio de que nos allegue ese certificado de existencia y representación legal, en la práctica no ocurre lo mismo. En la práctica, pues nosotros debemos llevarle todos los medios de prueba, los anexos y todo bien estructurado de acuerdo a estos dos artículos para que no haya mayores dificultades. Recordemos que esta es una justicia rogada en la que debemos llevarle todo al juez para que él tenga, digamos, los elementos necesarios de fallar ajustado a derecho. Como quinto requisito nos habla de la prueba del agotamiento de la reclamación administrativa, si fuera el caso. Entonces, ¿en qué casos debemos agotar la reclamación administrativa? ¿O quiénes tienen la facultad de agotar la reclamación administrativa? O la obligación, no la facultad, sino la obligación. ¿Quiénes la tienen? De conformidad con lo que vimos en la clase sobre actividades preprocesales. ¿Quién tiene esa obligación de agotar la reclamación administrativa? ¿El servidor público como parte actora, doctor? Sí, los trabajadores oficiales por regla general y excepcionalmente los empleados públicos para temas de seguridad social y para temas de fuero sindical. Entonces, cuando sea necesario agotar esta reclamación administrativa, debemos allegarla como anexo a la presentación de la demanda, como quiera que en su momento les mencioné que si nos proponen una excepción por falta de competencia, en ese sentido tendría vocación de éxito esa excepción que se propondría y de inmediato el juez rechazaría la demanda y terminaría el proceso. Entonces, fíjense la importancia que reviste ese agotamiento de la reclamación administrativa a quienes la ley les ha destinado que lo deben hacer antes de acudir ante la jurisdicción como actividad preprocesal. Por último, tenemos la prueba del agotamiento del requisito de procedibilidad, que se trata de la ley 640 del 2001, cuando ello lo establezca. Recordamos lo que dijimos en aquella oportunidad, que en materia laboral se demandó la norma del artículo de la ley 640 del 2001, donde la Corte Constitucional estableció que en virtud de esta sentencia, la C893 de 2001, no es necesario agotar el requisito de procedibilidad. Eso ya lo habíamos mencionado en alguna oportunidad. Digamos que estos son los requisitos formales de la presentación de la demanda y los anexos que se deben allegar con la demanda. Ahora miremos cuáles son esos requisitos formales que establece el Código Procesal del Trabajo respecto a la contestación de la demanda. Ellos están contenidos en el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo. Entonces, mencionemos cada uno de ellos. ¿Quién me está ayudando con la lectura? Yo, doctor. Paola, bueno, a veces te interrumpo o sigo yo la lectura, pero trataré de que esta parte la leas tú. No hay lío. Gracias. Bueno. Artículo 31. Modificado Ley 712 del 2001. Artículo 18. Forma y requisitos de la contestación de la demanda. La contestación de la demanda contendrá: numeral 1. El nombre del demandado, su domicilio y dirección, los de su representante o su apoderado en caso de no comparecer por sí mismo. Bueno, listo. Entonces, ¿hay alguna dificultad en este primer requisito? Yo creo que no, ¿cierto?
No, doctor. Identificar claramente cuál es el demandado, cuál es el domicilio para efectos de notificaciones. Cuando se actúe a través de apoderado, pues obviamente mencionar esta situación en la contestación de la demanda. Entonces creo que no hay mayor dificultad allí. Segundo, bueno, Paola. Segundo. Segundo, un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones. Listo, entonces vamos allí a formular, vamos en la contestación de la demanda a expresarnos de manera clara y de fondo sobre esas pretensiones que formuló el demandante para efectos de cumplir con este requisito. Es decir, no basta, y eso lo vamos a ver con el siguiente numeral, sobre el pronunciamiento expreso sobre los hechos que ha narrado el demandante, y con una particularidad, y es que la norma establece que debemos pronunciarnos sobre aquellos hechos que admitimos, aquellos hechos que no nos consta o aquellos hechos que vamos a negar. En estos dos últimos casos es necesario argumentar el motivo por el cual no nos consta ese hecho o simplemente no nos consta o negamos ese hecho, en razón a que trae una consecuencia jurídica que establece ese numeral tercero. ¿Cuál es? Leámosla, Paola. Tercero, un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando lo que se admite, lo que se niega, lo que no le contestan. En los dos últimos casos manifestará las razones de su respuesta. Si no lo hiciera así, se tendrá como probado el respectivo hecho o hechos. Entonces, imagínese la importancia que reviste la contestación de la demanda respecto al pronunciamiento expreso de las pretensiones y, en este caso, de los hechos, es decir, especialmente aquellos que negamos o aquellos que no nos consta. Si no lo hacemos de esta manera, es decir, si actuamos de una manera muy pasiva dentro del proceso, solamente señalando me atengo a lo que se pruebe, etcétera, etcétera, pues sencillamente la consecuencia jurídica que establece allí es que se tendrá como probado el respectivo hecho. Entonces, ojo con este requisito que establece allí el Código Procesal del Trabajo para efectos de pronunciarnos de manera profunda sobre esos hechos que no nos consta y sobre esos hechos que vamos a negar en la contestación de la demanda. Cuarto requisito, Paola. Cuarto, los hechos, fundamentos y razones de derecho de su defensa. Listo, entonces aquí la norma también nos permite a los demandados que, si bien debemos hacer de conformidad con el numeral tercero un pronunciamiento expreso de los hechos formulados en la presentación de la demanda, en este numeral cuarto permite que el demandado narre sus propios hechos, y en esa medida deben estar soportados, obviamente atendiendo a la realidad y a la verdad, y acompañados de esas razones y fundamentos de derecho. Entonces ya les había mencionado que esos fundamentos y razones de derecho tienen su asidero en las fuentes del derecho, es decir, fundamentos jurisprudenciales, doctrinales, legales, convencionales, constitucionales, etc. Y les había mencionado que invocar una norma per se no es un fundamento de derecho. Entonces, mucho cuando nosotros estemos argumentando allí en la demanda, estos fundamentos o razones de derecho, de realizar, digamos, una fuerte carga argumentativa para convencer al juez de que nosotros tenemos la razón. Siguiente requisito. Quinto, la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba y... Listo. Entonces, bueno, y las excepciones que pretenda hacer valer debidamente fundamentadas. Es que dice sexto, a mí me parece sexto. Sí, está bien, listo. Ahora, ese quinto que nos dice la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba. Entonces ya el juez, cuando admite la demanda, entonces va a tomar unas decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? Que efectivamente esa demanda cumple con los requisitos formales del artículo 25, le va a reconocer personería jurídica al apoderado, y si nosotros en la presentación de la demanda hemos solicitado que con la contestación de la demanda se alleguen ciertos medios de prueba que se encuentran en poder del demandado, esto es el empleador, pues esta es la oportunidad procesal para
allegar estos medios de prueba. Entonces, no se les olvide que este requisito es muy importante, como quiera que es el respaldo normativo para eventualmente demostrar esos hechos que hemos narrado en la demanda y obviamente en la contestación de la misma. Siguiente requisito. Allá dice parágrafo 1. Sí. La contestación de la demanda deberá ir acompañada de los siguientes anexos. Ah, pero no leímos el sexto, las excepciones. Es que fue el que tú dijiste cuando te dije medios de prueba ahí, dijiste las excepciones que pretendan hacer valer debidamente el fundamento. Ah, listo. Bueno, entonces no podemos pasar por alto este requisito, que es las excepciones que pretenda hacer valer el demandado. Entonces recordemos que existen una clasificación de excepciones. Una, las excepciones previas que están contenidas de manera taxativa en la cláusula 100 del Código General del Proceso. Y las otras, que son las excepciones de fondo o de mérito, que las resuelve el juez con la contestación de la demanda. En esa medida, con la sentencia, perdón. En esa medida, entonces vamos a hablar un poquito de las excepciones previas que establece el artículo 100 del Código General del Proceso. Entonces, la primera es falta de jurisdicción o falta de competencia. No vamos a abordarlas todas, pero sí las más importantes. Advirtiendo que algunas de ellas, si prosperan, terminan el proceso. Entonces, establezcamos ahora sí la distinción o la diferencia que existe entre jurisdicción y competencia. Entonces, ¿cuándo se configura la una y cuándo se configura la otra? En el primer caso, frente a la falta de jurisdicción, mencionamos el ejemplo cuando el trabajador oficial presenta la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y ya dijimos en su oportunidad que aquellas controversias que se suscitan en materia laboral respecto a un trabajador oficial, de conformidad con el artículo 105, numeral cuarto del CEPACA, establece que se excluyen del conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo aquellos asuntos relativos a los trabajadores oficiales. Y en esa medida, si la presentamos ante la jurisdicción de lo contencioso y de conformidad con el Código General del Proceso, el juez tendría la obligación de rechazar la demanda y enviar la demanda al juez competente. Esa sería, digamos, la falta de jurisdicción. ¿Cómo podríamos ejemplificar la falta de competencia? En el evento donde nosotros presentemos un proceso ordinario de primera instancia, donde las pretensiones que se formulen superan los 20 salarios mínimos legales mensuales, y este proceso se radica para que lo conozca el juez de pequeñas causas y competencia múltiple. Entonces, este último carecería de competencia, como quiera que los jueces de competencia de pequeñas causas y competencia múltiple conocen de aquellos asuntos donde no superen los 20 salarios mínimos. Como en el caso que estamos hablando, las pretensiones superan los 20 salarios mínimos, allí se configuraría una excepción de falta de competencia y tendría vocación de éxito para que el juez ordenara el envío del expediente al juez competente. Entonces, ¿sí es clara la distinción entre falta de jurisdicción y falta de competencia? Sí, sí es clara. Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces, seguimos con la siguiente. La inexistencia del demandante o del demandado. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo para explicar, digamos, esta excepción previa del artículo 100 del Código General del Proceso? Entonces, nos dice inexistencia del demandante o del demandado. Entonces, sería el escenario donde ese demandante o demandado mejor ha fallecido, o en el evento donde la persona jurídica de derecho privado, es decir, la empresa, ha liquidado o se encuentra disuelta y liquidada
en ese escenario. Entonces, si prospera esta excepción, se termina el proceso. Es decir, la inexistencia del demandante o del demandado. Si prospera la excepción, entonces terminaría el proceso. Distinta a la consecuencia jurídica de la anterior excepción, donde el juez tiene la obligación de enviarle el expediente al juez que tenga la competencia para conocer de ese asunto. Mientras que en esta, en la inexistencia del demandante o del demandado, si existe o se demuestra que prospera, digamos, esa excepción previa, pues sencillamente la consecuencia jurídica directa es la de terminar el proceso y se abstendrá de resolver sobre las demás excepciones que se hayan propuesto en el proceso. Tercera causal que podríamos aquí mencionar sobre las excepciones previas, la incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. Sería el caso en el evento donde a ese empleador ha sido declarado interdicto, o en el evento donde el demandado sea un menor de edad que no ha contado con la autorización que exige nuestro ordenamiento jurídico para celebrar contratos de trabajo. Y en esa medida, la excepción, si prospera, pues terminaría también el proceso. Entonces ya llevamos dos causales en las que terminaría el proceso: la inexistencia del demandante o del demandado, o la incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. Siguiente causal. Siguiente causal: no haberse presentado la prueba de la calidad con que se actúa el demandante o se cite al demandado. Recuerdan ustedes que si un trabajador fallece durante la ejecución del contrato, los herederos tendrían la facultad legal de acudir al proceso para hacer exigible el reconocimiento y pago de los derechos que derivan de esa relación de trabajo. ¿Qué dirían ustedes? ¿No dicen nada? Sí, doctor, sí, tienen el derecho a Claro, reclamar. si tiene el derecho, Sí, obvio. tienen el derecho a reclamar. Pero Listo, de acuerdo entonces. de acuerdo a este numeral, si no se presentó dentro de las excepciones, ¿qué problema traería ahí? Porque pues está diciendo que si no se presentó en el momento, entonces ahí ese Es la heredero, esos prueba. herederos. La Habla de la prueba. prueba. Es la La prueba. prueba. Entonces, si por ejemplo, La prueba que me tiene. el trabajador fallece durante la ejecución del contrato, entonces asiste, digamos, el cónyuge o los herederos de ese trabajador, ¿cómo acredito yo que soy el cónyuge o soy el hijo del causante? ¿Cómo lo Registro acredito? civil. Un documento El registro civil matrimonio. y el acta de Acta de matrimonio. matrimonio. Exacto. Entonces, la norma lo que exige aquí es acreditar la calidad en que nosotros vamos a actuar dentro del proceso. No que no acuda, porque eso no dice la norma, sino acreditar la calidad en que nosotros actuamos. Si no llegamos con o no se allegó la calidad con la que actúa en el proceso, pues tiene la consecuencia jurídica de que el proceso se termine. Entonces, este es otro escenario en el que se podría terminar el proceso si tiene vocación de éxito o si prospera esta excepción. La siguiente, ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Entonces, esa ya la habíamos analizado de manera un poco más extensa que las anteriores, donde dijimos que el demandante pues debe cumplir con esos requisitos formales que nos trae el artículo 25, 25A, y en esa medida cumpliríamos, digamos, con ese presupuesto para que no se configure una ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales. Y frente a la indebida acumulación de pretensiones, pues ya miramos un ejemplo en el que no se podría tramitar a través del mismo procedimiento un proceso en el que se solicite el reintegro de un aforado y a renglón seguido solicitar que se ordene y reconozca el pago de salarios y prestaciones durante el tiempo que estuvo desvinculado ese trabajador, como quiera que los dos procesos tienen un cauce procesal distinto. El primero es un proceso especial y el segundo es un proceso ordinario laboral. Entonces, ojo con
con esa excepción para que no nos la aleguen. ¿Listo? Es muy importante mencionar la consecuencia jurídica de la falta de agotamiento del reclamo administrativo y quiero volver a llamar la atención sobre este particular. Entonces, esta, digamos, podría configurarse si nosotros no allegamos la prueba de la reclamación administrativa, como quiera que de acuerdo al ejemplo que nosotros mencionamos, termina el proceso, como quiera que esa juez no tendría la competencia de conocer y mucho menos de enviarle el expediente a otro juez cuando no se ha agotado la reclamación administrativa. Y en esa medida podría prosperar esa excepción y, lógicamente, terminar el proceso. Ahora bien, es importante mencionar y llamar la atención acá sobre una norma del Código General del Proceso, y es la cláusula 282 respecto a las excepciones. Entonces, ¿qué nos dice esta cláusula 282? Nos dice que hay excepciones que se deben alegar a solicitud de parte y que no operan de oficio, es decir, el juez no las puede decretar. ¿Cuáles son esas excepciones que se debe alegar en la contestación de la demanda? 1, la prescripción; 2, la compensación; y 3, la nulidad relativa. Entonces, estas 3 excepciones debemos nosotros formularlas con la contestación de la demanda, ya que estas no operan de oficio, es decir, el juez no podría decretarlas a motu propio, de oficio, sino que se requiere que estas excepciones provengan del demandado. Entonces, ojo con ese artículo 282. Doctor, esas son de mérito, ¿no? Sí, no, esas pueden constituirse como mixtas. La de compensación, la de prescripción y la de nulidad relativa. Gracias, doctor. ¿Listo? Bueno, ese es, digamos, los comentarios que debíamos hacer sobre las excepciones. Ahora sí, retornemos otra vez al artículo 31 del Código Procesal del Trabajo. Paola, ¿me estabas ayudando a leer? Entonces leamos ahora los anexos de la contestación de la demanda. Sí, señor. 1. El poder, si no obra con el expediente. Bueno, listo. El poder, entonces ya hemos hablado lo suficiente con las facultades que establece la cláusula 77 del Código General del Proceso, donde deben estar claramente identificadas allí, pero tengo que agregar algo muy particular, y esto quiero que lo tengan en cuenta. Y no hay un fundamento legal que así lo señale. En materia laboral, no en todos los despachos, pero sí un gran porcentaje exigen que las pretensiones de la demanda deban estar plasmadas en el poder. Claro, ya estamos en la contestación de la demanda, pero no puedo dejar pasar por alto mencionar esta situación. Entonces, en materia laboral, algunos despachos exigen que con la presentación de la demanda en el poder deban estar claramente identificadas cuáles son las pretensiones de la demanda. Este es un requisito que exigen algunos juzgados, pero que no se encuentra, digamos, un fundamento legal o un soporte que allí lo exija, ¿no? Para que lo tengan en cuenta en materia laboral. No todos los juzgados lo exigen, hay algunos que sí lo exigen. Entonces, para evitar que nos devuelvan la demanda y subsanar, entonces hagamos la tarea desde el principio cuando presentemos la demanda. Vamos a plasmar allí las pretensiones de la demanda en el poder. Claro, ellos van a invocar que el Código General del Proceso establece que deben estar claramente identificadas las facultades y el encargo que va a realizar el apoderado, y ese es, digamos, el argumento que invocan para exigir que se deba plasmar las pretensiones de la demanda en el poder. Entonces, para que lo tengan allí en cuenta.
Ya en la contestación, pues ya él se allega al poder de acuerdo a lo que hemos venido hablando. Siguiente requisito. De los anexos. 2. Las pruebas documentales pedidas en la contestación de la demanda y los documentos relacionados en la demanda que se encuentren en su poder. Listo, recuerden ustedes que con el auto admisorio de la demanda, el juez ordena pues, notificar al demandado, se le reconoce personería jurídica al apoderado y ordenará que con la contestación de la demanda, el demandado allegue los medios de prueba que se encuentran en su poder. Entonces, esta es la oportunidad procesal para allegar los medios de prueba que se encuentran en poder del demandado y aquellos que haya solicitado y que haya ordenado el juez para que el demandado los allegue en esta oportunidad procesal. El cuarto, lo mismo, ¿la prueba de qué? Las pruebas anticipadas que se encuentren en su poder y las pruebas de su existencia y representación legal, si es una persona jurídica del derecho privado. Ok, leamos, bueno, ya dijimos sobre la prueba de existencia y representación que a pesar de que no es una causal de devolución de la demanda y de la contestación de la demanda, es mejor llevarle todo al juez, es mejor allegarle este documento a pesar de que él tendría la facultad de oficiar a la Cámara de Comercio para que se allegue este documento, pero para efectos de llevarle todo completo al juez, entonces allegamos allí este certificado de existencia y representación legal para que no haya ningún inconveniente y no nos aleguen, digamos, una excepción del artículo 100 del Código General del Proceso. Y miremos los dos parágrafos que me parecen bastante importantes para efectos de las consecuencias jurídicas de la no contestación de la demanda. Entonces, parágrafo 2 y parágrafo 3. Parágrafo 2. La falta de contestación de la demanda dentro del término legal se tendrá como indicio grave en contra del demandado. Entonces, fíjese que aquí la consecuencia es distinta. Recuerden que el no pronunciamiento sobre los hechos que no me constan y los que voy a negar generan una consecuencia jurídica. ¿Cuál era? Que se dan por cierto los hechos, mientras que si no contestamos la demanda, es un indicio grave en su contra. ¿Listo? Entiendan ahí las dos diferencias. Entonces, siempre es importante mantener, digamos, esa distinción entre la una y la otra. Las dos son importantes, porque la primera, pues, imagínense, dan por cierto probados los hechos. Y en el segundo escenario, es un indicio grave. Entonces ya entramos perdiendo si nosotros no contestamos la demanda y sobre todo que nos vamos a quedar sin medios de prueba para poder representar los intereses de ese demandado. Y el tercer parágrafo nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice ese parágrafo tercero? Parágrafo 3. Cuando la contestación de la demanda no reúna los requisitos de este artículo o no estén acompañada de los anexos, el juez le señalará los defectos de que ella adolezca para que el demandado los subsane en términos de 5 días. Si no lo hiciere, se tendrá por no contestada en los términos del parágrafo anterior. Entonces, fíjense esta norma en la Ley 712 del 2001. Se le hace también un control de legalidad a la contestación de la demanda. ¿Ya? Es decir, esto opera en materia laboral. Entonces, si no contestamos bien, entonces nos va a señalar, tiene 5 días para que en ese término subsane aquellos hierros que eventualmente adolezca esa contestación de la demanda. Entonces, esta ritualidad que están en esos artículos, el 25, el 26 y en la contestación en el 31, debemos cumplir con cada uno de ellos de manera muy rigurosa para efectos de no tener, digamos, ningún inconveniente desde el punto de vista procesal. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? Perdón, doctor, una Sí. preguntita. Ahí en el numeral segundo dice las pruebas documentales pedidas en la contestación de la demanda, listo. Y los documentos relacionados en la demanda que se encuentren en su poder, eso en la contestación. Mi pregunta va direccionada a si en un momento dado el demandado, en este caso el empleador,
no anexa los documentos relacionados en la demanda que se encuentran en su poder, ¿qué efectos tendría dentro del asunto? Si no lo llega, ¿cómo se hace para que este empleador, este demandado, allegue esas pruebas si son pruebas fehacientes que le ayuda a probar el supuesto derecho a la parte actora? Claro, tendríamos que estar muy atentos a esa situación y de una vez presentar un memorial o atacar el auto que eventualmente admite la contestación de la demanda, para efectos de señalarle al juez que el demandado, a pesar de existir una orden perentoria en el auto que admitió la demanda, donde le ordena que allegue con la contestación de la misma determinados medios de prueba, se ataque, digamos, esa decisión, para que el juez resuelva sobre este particular y ordene nuevamente al demandado que allegue ese medio de prueba. Entonces, si no lo allega, pues obviamente hay que decirle al juez que esto tiene que apreciarse como un hecho cierto respecto a los medios de prueba que se narren y que dependan de ese medio de prueba. ¿Sí me hago entender? Sí, doctor. Muchas Listo. gracias. Bueno. Doctor, Listo, yo tengo mi una doctor. preguntita todavía. Dime. Es sobre las excepciones previas en el numeral cuarto, donde el doctor dijo que dice ahí incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. Y el doctor dice que cuando es una persona interdicta. Pero eso con la ley 1996 de 2019 lo... Sí, eso está modificado. Eso Sí, lo está modificado modificaron. con esa ley. Entonces ahí ya Lo que una pasa es que persona... esa ley en este momento está pendiente de que se reglamente. Todavía no se ha reglamentado y eso está ahí, muchos procesos, especialmente de familia. Sí, Esa claro. situación está, digámoslo, stand-by, porque no se ha Listo, doctor. reglamentado esa ley, porque Bueno, digamos doctor, que gracias. desaparece esa situación De la interdicción. de la interdicción, exacto. Sí, señor. Bueno, Listo. doctor, gracias. Bueno, mis doctores, entonces para el lunes vamos a socializar o a leer como tarea el decreto 806 del 4 de junio del 2020 y vamos de una vez a identificar claramente cuáles son las diferencias que nos trae ese decreto 806 con respecto a estos requisitos que estudiamos el día de hoy con la presentación de la demanda, ¿vale? Y a renglón seguido empezaremos de una vez a mirar al menos el proceso ordinario laboral de única instancia, de una vez para por lo menos abordar los ordinarios y si alcanzamos a mirar los especiales, entonces trataremos de mencionar algunos de ellos. ¿Listo? Creo dentro de mis presupuestos que no voy a hacer más ejercicios de talleres, de parciales, de quiz, etcétera, etcétera, salvo que ocurra alguna situación en particular. Entonces nosotros tenemos ya 3 notas, ¿no? Tres ejercicios que hicimos, ¿no? Uno, el de la sentencia C-154 del 97, 2, el de la liquidación de prestaciones y 3, el ejercicio que hicimos sobre el caso de Avianca versus Agda. Entonces yo creería que con esos 3 tenemos lo suficiente, el suficiente argumento y criterio para sacar la nota definitiva el día miércoles, que le entregaré ya la definitiva a ustedes, salvo que ocurra algo extraordinario. ¿Listo? Entonces les encargo para el día lunes leer este decreto 806. Gracias, doctor. Listo, doctor. Muchas Entonces, gracias. los dejo y nos encontramos el día lunes a las 6:05 aproximadamente. Que Feliz tengan fin de semana. Ok, doctor. Muchas un gracias. feliz fin Feliz de semana. descanso. Buena noche. Gracias para todos. Feliz noche, que esté muy bien. Bueno, estoy muy agotado ya. Feliz Listo. fin de semana. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, que estén bien. Igual. Gracias. Muchas gracias por la clase, doctor. Muy interesante. Listo, Abraham.
Bueno, gracias, doctor. a veces el cansancio uno no lo deja exponer bien las ideas para que se puedan compartir de una mejor manera. Entonces, entiéndame la comprensión en este momento, pero ya hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así es, doctor. Bueno, feliz fin de Sí, semana. doctor, feliz fin de semana. Gracias. Bueno, que Igualmente. estén bien. Feliz fin Un de abrazo. semana, doctor. Gracias. Doctor, experiencia, qué pena. Pues usted decía que de golpe pues no alcanzamos a ver los procesos especiales, sino solo los ordinarios. Pues yo quisiera de pronto que se contemplara, que se alcanzara, ojalá ver algo de hagamos una cosa. especial, ya que Hagamos la una, verdad en esa área no fue mucho lo que nosotros trabajamos. hagamos una cosa. Procesal laboral. Entonces, Hagamos pues, lo de hecho, siguiente. gracias. Hagamos lo siguiente. Vamos a, por parte de ustedes, a investigar los procesos especiales, ¿sí? Y haremos un refuerzo de cada uno de ellos. Entonces, especialmente el de fuero sindical, el de la huelga, pues creo que ya lo abordamos con el ejercicio que hicimos. Y de pronto miramos el de la cancelación, disolución y liquidación de la organización sindical y el de la cancelación del registro sindical. Entonces trataremos de mirar esos que sean, digamos, los más importantes y hacemos alguna alusión al ejecutivo laboral. Pero entonces tratemos de leerlos todos para poder socializar y tratar de hacer algunas precisiones allí, ¿vale? Ok, doctor, gracias. Que descanse. Bueno, Gracias. listo. Lo mismo para ustedes. Feliz fin de semana.